Ya. Ahora voy a compartir pantalla, vamos a compartir al tiro la prueba. Cálculo diferencial, la quiero. O sea, el trabajo personal. Cuéntame nomás, en la P1, ¿qué les complica? La D. Ya, vamos a la D. Dice, para un n cualquiera. Ya, pues. En esta, bueno, no puedo decir lo que tienen que hacer, pero mira, fíjense bien o... Es que yo tengo una idea de, o sea, es que como que no llegué a una expresión como tal, pero entiendo lo que sucede. Así, al al derivar, claro. número de derivadas. Si n toma un valor, entonces va a terminar siendo uno o lo otro. Pero si Exacto. toma valor par o impar, toma... A ver, espérenme. Voy a ver si puedo rayar Mi aquí pregunta era la mismo. misma, era de si la derivada depende del valor de n. Sí, Porque la derivada. a mí me da una derivada si era impar y otra derivada si era par. Sí, Igual, lo bueno, mismo. en eso tienen que darse cuenta. Por ejemplo, ya, a ver, espera. Deja ver si puedo rayar. A ver, ¿dónde como rayo aquí? A lo mejor creo uno nuevo de esto no. Ya. Eh, total que ustedes tienen como dos. Ya. Tienen dos. En la D. Tienen dos funciones trigonométricas hiperbólicas, que es el seno hiperbólico, ¿cierto? Y el coseno hiperbólico. Ya, ¿qué es lo que dice ahí? ¿Cuál es la derivada enésima de cada función? O sea que es como si tú tuvieras una sucesión. Si tú tuvieses una sucesión así, o una función, mejor dicho, ya, digamos que, no sé, vos, queréis decir, se puede ver las dos cosas que estoy compartiendo, ¿cierto? ¿O no? Se ve la tarea, el enunciado. Disculpen. A ver, ahí sí. Ahí sí se ¿Ahí ve. sí? Ya. Eh, ya, pues, si uno tiene como una función, imaginemos que es una función f, así, f de n, ¿ya? Si uno le pone cualquier número a este n, tiene que indicar la derivada enésima de seno de x, o sea, del seno hiperbólico de x. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo derivo una vez? No me lo respondan. Pero ¿qué pasa si yo derivo una pura vez el seno hiperbólico de x? Eso ahí lo tienen que sacar ustedes, ¿cierto? Sí, Da un resultado. ya, Ese resultado que les da es igual con un n igual a 1. ¿Se entiende? sí. Ya. Si yo derivo nuevamente esa función, da otro resultado. Sería el n igual a 2. Sí. Y ahora, ¿qué pasaría para un n cualquiera? Esa es Va la a pregunta. depender del valor de n. Va a depender del valor de n. Si yo le ingreso, no sé, el n igual a 30, ¿qué valor me va a dar? Esa es la pregunta. Por ejemplo, aquí, si yo le quiero ingresar un valor como 30, ¿qué pasa con esta función? Tiene que ver con algo de eso. Si le ingreso cualquier n, me tiene que dar un resultado. Ese es como el enésimo valor de cada función.
La pregunta yo creo es si lo podéis dejar definido como para ciertos casos, o sea, como de dos formas. Sí, porque, o sea, yo hice como que un párrafo, así redactando lo que sucedía al realizar las n derivadas, y como que se ponían dos casos. Yo igual lo dejé expresado así como en dos casos, para cada una. A ver, Sí, ¿cómo yo también. qué casos son? A ver, díganmelo. Por En ejemplo, el para el caso caso en par, que... impar. eso mismo. Ah, ya, sí. Por ahí va. ¿Por ahí va? Ah, ya. Sí, por ahí va. Porque, sí, por ahí va. Cuando es par pasa algo y cuando es impar pasa otra cosa. Y Ya. por ejemplo, si yo pongo, no sé, pues, la función, cuando el n igual a 30, el 30 es par, ¿cierto? Sí. Ya, pues, y si es par, entonces ahí pasa algo. Y Yo si hay tengo otra impar, consulta con respecto al polinomio de Taylor, porque, por ejemplo, tiene mucho que ver con el tema de la enésima igual, po. sí, sí, sí. Entonces, si lo dejáis como el otro está expresado de dos formas, resulta pero que cuando tú lo evalúas en el polinomio de Taylor, hay unos términos que se te hacen cero. Ya. Entonces, no sé cómo dejarlo expresado así como en n. O sea, me queda como sumatoria, no sé, se ve como feo. Hay No que sé dejarlo si... expresado como, a ver, si algunos casos dan cero y otros no, entonces hay como dejarlo expresado de una forma en que se entienda a la hora de revisar el ejercicio. Sí, hay que dejarlo bien explicado. Que igual los que revisan son mismos alumnos, o sea, creo que el profe igual, pero para algunas veces no entienden, se tiene que quedar claro. O sea, Algunas veces con no dejar en entienden. claro qué es lo que sucede, ya como, ¿Qué porque es lo que uno no pasa llega a un con, resultado como tal, por así decirlo. Hay que explicar el comportamiento. sí, vos, ¿qué es lo que pasa con el enésimo número que uno le entrega a la derivada? Y ahí como que Va a uno ser puede decir, similar al caso anterior, ¿o no? En el que si toma un valor va a ser uno y si toma un valor va a ser otro. Va a ser par e impar. a ver, espera. Entonces, en este caso, por ejemplo, si es que se nos hace cero, solamente queríamos tomar los casos que de verdad toman un valor, po, y de ahí analizar lo que es el polinomio de Taylor. Es que lo que pasa aquí, que por ejemplo ya, aquí te dicen lo que es el polinomio de Taylor, ¿cierto? Te dicen lo que es y te dicen que tú tenías una función f y este lo evaluáis en cero, ¿cierto? Primero, ¿verdad? Entonces uno tiene que preguntarse ahí, ¿qué pasa cuando el seno hiperbólico lo evalúan en cero? Seno hiperbólico, uno lo evalúa en cero. Tiene que dar algo. Y después te preguntan, esto es ya, primero f de cero, después la suma es f' de cero de x menos x sub cero, ¿no es cierto? Y te dicen al tiro aquí que el x sub cero es cero, ¿verdad? Te lo dicen ahí, dice, en Sí, torno a x sub cero igual a cero. Ya. Sí, Entonces, la segunda derivada, ¿qué es lo que pasa cuando el x vale cero? Y así, término a término, como que hay que saber hay que encontrar ese polinomio haciéndolo como, no digo que lo hagan de corrido todo, porque se demorarían muchísimo, pero hay que ir viendo, deduciendo qué pasa, y ahí se le va soltando un poquito la mano y van deduciendo la respuesta, que tampoco las puedo decir de golpe. entonces con dejar claro cuál es el comportamiento que está asociado al polinomio de Taylor. No, vos tenéis que encontrar el polinomio de Taylor, encontrarlo así como, Como una sí, expresión. sí, como que es una expresión, exacto. No es una expresión, o sea, la expresión es infinita, pero, Claro. ¿aló? Sí, ¿qué pasó? Eva, No entendí, no escuché bien. es parecido a lo que pasa en la EO, ¿no? O sea,
A mí me quedó algo parecido. O sea, usé la misma fórmula para hacer el D, el de la D. Es que no se hacía con el E. La D no se hacía con el E. La D era como un poquito La E se más. hacía con la D, con algo parecido. Sí, o sea, sí va por ahí. Sí, igual creo que un ayudante había dicho eso en el foro, hermano. O sea, con la idea nomás, con la idea que te da Sí, pues, con la... la idea. No es que la ocupéis de lleno, pero tenía esa idea y ya sabéis lo que va pasando. Sí. A ver, vamos viendo de a uno por uno, igual tenemos harto tiempo. Ya, por ejemplo, ya, la A dice, pruebe que coseno hiperbólico al cuadrado menos seno hiperbólico al cuadrado igual a 1. Eso no creo que le haya complicado mucho, ¿cierto? Solamente era, bueno, no creo que le haya complicado mucho, porque ya tienen lo que es el coseno al cuadrado, hiperbólico al cuadrado. Ya lo tienen y es solamente como reemplazarlo y ver si es que da 1. Verifique que eso tiene que ver con ya precálculo, cuando, o sea, igual lo pueden ocupar con los mismos términos que le dieron arriba, así que no creo que les resulte muy complicado hacer la B. La C, esa, o sea, con lo que ya tienen aprendido, ya yo creo que esa también les sale facilita. La D es la que era un poquito más complicada porque era como más general, era como hallar una cosa más general. Eh, pero como les digo, vean qué pasa cuando derivan el seno hiperbólico más de 2 veces. ¿Qué pasa cuando uno deriva el seno hiperbólico más de 2 veces? ¿O qué pasa cuando uno deriva el coseno hiperbólico más de 2 veces? Pasa como algo, hay como un patrón. Y ese patrón tiene que ver mucho con la D. Así que ahí para que lo tengan en cuenta. En la E hallar el polinomio de Taylor. Eso ya, por ejemplo, le entregan el X sub 0, uno puede reemplazar al tiro ahí. Y, pucha, por ejemplo, en f de 0, ¿qué es lo que pasa cuando evaluáis el seno hiperbólico en 0? Después la derivada del seno hiperbólico, si hacen la D, ya se darán cuenta de cuánto da la derivada del seno hiperbólico. Y eso evaluado en 0 tiene que dar otro resultado y así sucesivamente. Esa es una sumatoria. Hasta encontrar el polinomio de Taylor en general. Eso es lo que se hace en la E. Se hace como sabiendo todas las anteriores. Este es un ejercicio como que lo vais haciendo con los que ya hay resuelto. Entonces al final lo podéis dejar expresado como una sumatoria. Debería dejarlo así, ¿verdad? Es que lee una sumatoria, pero dejarlo así como la sumatoria. Desde 0 hasta... Espera, a ver si se puede dejar así. No, mejor déjenlo como está aquí nomás, porque si lo dejan así, alguna vez se pueden saltar algunos términos. O sea, dejándolo así como pareció como se ve en la tarea. Tipo 3 términos Sí. más espacio, o sea, punto, punto, punto más y el término Sí, n. así Ya. mismo. Dejarlo. Y ahí hay que explicar si n toma impar o impar. O sea, par o impar. Ahí ustedes deben saber, eso lo vieron Ya, en la D, ya. pero sabiendo eso, uno puede también argumentar, poner la respuesta y argumentar cómo ustedes lo pensaron. Después. Total, después de esto, o sea, creo que puede haber un reclamo, también pueden reclamar ustedes si es que no están conformes con su nota después de esto, en ese caso, pueden reclamar y enviar correo al profe, enviarle correo a quien lo revisó, que yo igual reclamo harto en las pruebas, en ese caso. Gracias por el consejo. Se puede probar que la función seno, ya, eso es biyectiva. Aquí no les dicen que tienen que probar eso, que es biyectivo y que tiene inverso. Tampoco tienen que
que probar eso, la verdad. Solamente lo Yo que lo tienes que hice hacer, y después me di cuenta que no podía. pero igual uno lo puede dejar. Si igual, pueda ponerle color a la cuestión, ya. Po. Entonces al final solamente te pide la derivada del seno hiperbólico a la menos 1, ¿eso? Sí, po, tenéis que, dice, encuentra la derivada de la función seno hiperbólico, pero la inversa de esa función. La inversa del seno hiperbólico, no es que esté elevado a menos 1. Ah, ya. Encontrar ¿Cómo? la derivada. ¿Cómo fue eso? Tienes que encontrar la derivada de la función, de la inversa de la función del seno hiperbólico. O sea, es derivar seno hiperbólico elevado a menos 1. No está elevado a menos 1. Es la inversa. Eso no significa que sea 1 partido en seno hiperbólico. O sea, habría que encontrarle primero a la inversa al cero hiperbólico y eso derivarlo. ¿Sí? Sí. Es que como uno puede encontrar la inversa, pero eso ya o sea, no sé, tienen ahí implementación a mano. La inversa sale facilito. No sé, ¿será necesario hacer la inversa en vez de buscarla? Porque al final lo que se evalúa es como derivar. Pues, Claro. Y hay que explicar cómo, o sea, yo creo que hay que hacerlo como el profe explicó en clase, que usó la otra. Por ejemplo, el seno hiperbólico, después compuesto con el seno hiperbólico, la inversa del seno hiperbólico. Sería arcoseno hiperbólico, algo así. O sea, sí es como eso, pero se usa seno hiperbólico inverso nomás, no arco seno hiperbólico. Es que esto de aquí es lo mismo que decir arcoseno hiperbólico. Sí, pues. Si el profe le pasó un método para derivar funciones a la inversa, ocupen ese método. Ocupen ese método que le dijo el profe. Ya. Entonces, la otra, la P2. Porque igual vieron varias preguntas en esta en el correo. Ahí Mauricio dice que hay una clase, hay que hacer lo que se explicó en clases, de cómo se deriva una función inversa. Si buscan la clase sale cómo se hace. Bueno, ahí tienen en bandeja. Buscan la clase nomás, ven el ejercicio que hizo en clase el profe y van haciendo la F. Yo tengo dudas en la P2C. Ya, igual. vamos por la A, la B y después la C. Para responder todo. La P2B dice uno. Dice, ya, la A dice, sean A y B dos constantes reales. Muestre que la función I es igual a A coseno satisface la siguiente relación. Ya. Lo que tienen que hacer ahí es, puta, te dan como una igualdad. Y te dicen que, ¿qué pasa si tenía eso y lo deriváis una vez? Ya te da un resultado y si lo deriváis otra vez te tiene que dar lo mismo. Pero tienes que demostrar eso. ¿Se entiende? La P1, o sea, la P2, la 1, la A, la 1. O sea, sí, pues es suficiente conocer el procedimiento. Si llegáis a la relación que te dicen así, o sea, que te dicen ahí, sí, pues si deriváis y de x, lo deriváis una vez y después esa derivada lo deriváis de nuevo y te da lo mismo que al principio, esa ya la tenéis buena. ¿Se entendió?
Ya. En la B, dicen la tangente hiperbólica. Ya. Ahí tienes que demostrar, o sea, te dan el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico, y eso te lo dan arribita, estos de acá, estos dos términos de acá. ¿Y qué pasa si deriváis la tangente? ¿Qué pasa si derivas el seno hiperbólico partido en coseno hiperbólico? Y eso tendría que darte esa igualdad. Y eso sería la B. Y en la 2, muestra que y déjate ver la siguiente relación. Se toman las derivadas y eso que te piden, creo. Sí, igual tendría Igual que a dar cero. 0. Sí, por ejemplo, porque en la primera ya sacaste la segunda derivada, ¿cierto? De tangente. De la tangente hiperbólica. Sacaste la segunda derivada de la tangente hiperbólica, después multiplicáis 2 por la tangente hiperbólica por la derivada de la tangente hiperbólica, y eso debería darte 0. Y si llegáis a 0, estaría demostrado ese ejercicio. Yo tengo dudas en esa misma, pero en la A2, en la de los números del Ay, root. si hay son respectivamente el 4, el cuarto y quinto dígito de su ruta. Encuentra una función que satisfaga 1. Ya. En la primera, en la A1, tenían que haber derivado 2 veces el A coseno hiperbólico de X y el B seno hiperbólico de X. Después tendréis que hacer lo mismo, pero con tu dígito, con tu cuarto en vez de A, o sea, en vez del A ponéis tu cuarto dígito y en vez del B ponéis tu quinto dígito de tu root. Ya hice 0. ¿Me da 0 no? Sí, bo. El ejercicio más fácil de la vida, entonces. Si tengo un puro 0. Pero ahí no hay que buscar una función que dé A y B. Que satisfaga nomás. Que cumpla con los. Sí, bo. Tenéis que encontrar una función. Ahora lo leí bien. Espérenme. Ya. En la. ¿Cómo se llama? En la 2, en la A2, tenéis que encontrar una función f de x, ¿no es cierto? Y esta función f, o sea, ya ahí le ponen i de x, pero yo le puse f de x, esta función que ustedes tienen que encontrar, que ustedes tienen como que inventar así, tiene que, si tú la deriváis 2 veces esta función, te tiene que dar la misma función, o sea, te tiene que dar la misma función, ¿se entiende? No. Ya, te dicen que tenéis que encontrar una función que satisfaga esta igualdad. ¿Sí? Por ejemplo, ya, si f de x es igual a x, esta va a ser la función. Si tú deriváis 2 veces x, te da 0, ¿cierto? Sí. Ya, po. Pero 0 no es lo mismo que x. O sea que no satisface esta de acá.
¿Cachai? Mm, ya. La X no está mal. Si uno pone la X estaría mal. Entonces, en este caso, deberíamos derivar, bueno, Ya. con la derivada de la fórmula barrida, de la Y dos veces derivada igual a la Y nomás, y ahí deberíamos reemplazar con el cuarto y quinto dígito solamente. Pero, No, no, ¿en no, qué no. momento reemplazamos o reemplazamos antes y después de ahí derivamos? Mira, mira, mi cuarto y quinto dígito de mi ruta es 2263, 541, 1 y no, 4 y 1. Ya, estos son mis últimos dos dígitos, o sea, mis últimos dos penúltimos dígitos de mi ruta. 4 y 1, ¿verdad? Yo tengo que inventar una función que al darle 0 a esa función tiene que darme tiene que darme 4. ¿Me entendí? Ah, Y si yo a ya. esa función eh, la derivo y le doy 0, me tiene que dar 1, que es mi otro dígito de mi root. Entonces, primero tengo que hacer que me dé 4 y después al derivarla una vez, que me dé el segundo dígito de Y mi, que, de mi root. y que además se cumpla los de arriba, ¿sí? Po. Y que además se cumpla este igualdad de acá. Ya me. Por ejemplo, si uno pone la X, estaría malo, porque si tú a la X le das 0, te da 0, no te da ni 4 ni 1. Y si la derivas una vez, te da 0 también, de nuevo. No, si la derivas una vez, te da 1. Hay varias técnicas para hacer esto. Mm, igual voy a preguntarle al profe, o sea, le voy a decir al profe sobre ese ejercicio, porque igual sí, se podría ir probando, pero también tiene que ver mucho con... Sí, po. Ensayo y error, se demoraría mucho haciendo el ensayo y error. Ahí tienen que buscarla, pues, cabrón. Ya, después, ya la B la dijimos, o sea, ya dije cómo se hacía. En la... ¿Cuál más tenían dudas? No me acuerdo. ¿En La cuál C, íbamos? la C. La C también. Para esta pregunta puedo hacer el siguiente teorema. Ah, ya, sí, por esta me han preguntado varios por correo. Ya. En esta tenéis dos funciones, ¿cierto? Tenéis dos funciones y te dicen, tenéis que demostrar eso. Eso, la tangente hiperbólica, la inversa de la tangente hiperbólica, tiene que ser igual al logaritmo natural de lo que está ahí, esa cuestión fea de ahí. Y te dan el intervalo, menos uno y uno. Ya, pues. Pero, por ejemplo, aquí muchos me preguntaron, o creo que fueron dos nomás, pero igual fueron hartos, que si es que uno tenía que sacar primero la tangente hiperbólica a la menos uno y después hacer el procedimiento.
Y eso no es necesario en este ejercicio. No es necesario sacar la tangente hiperbólica, la inversa de la tangente hiperbólica. Te dicen, este teorema que te denotan arriba, te dicen que si tenéis dos funciones que al derivarlas son iguales, y también te dicen que si existe un x sub 0 en el intervalo donde f de ese x sub 0 que te dan es igual al x sub 0. Y aquí te lo dan, el x sub 0 te lo dan indiscretamente. El x sub 0 es como el primer número, ¿cierto? El x sub 0. Y aquí te dicen que el x está entre menos 1 y 1. O sea que el x sub 0 sería, bueno, ahí ustedes tienen que verlo. Ya vos. Aquí no tienen que calcular la inversa de la tangente hiperbólica. Lo que tienen que hacer es derivar la inversa de la tangente hiperbólica. Derivar la inversa de la tangente hiperbólica y también derivar el logaritmo natural de eso que está ahí. Derivar esas dos y ver si se cumple la igualdad. Ya, ¿qué pasa si derivo la tangente hiperbólica, la inversa de la tangente hiperbólica, y derivo también el logaritmo natural? Si me da iguales, entonces puedo ocupar el teorema de arriba. ¿Y qué es lo que dice el teorema de arriba? Que si lo evalúo en un x sub 0, que ahí ustedes tienen que ver cuál es, y son iguales más encima, entonces esas dos son iguales. ¿Se entiende? Tenía ahí la tangente hiperbólica a la menos 1. Esto igual a un logaritmo con algo feo. Ya, si yo derivo esto, lo derivo y derivo esto, y me da la igualdad, entonces puedo ocupar el teorema de arriba. Y ahora ya, si más encima se cumple esa igualdad, y más encima si yo lo evalúo en el x sub 0, que casi lo pongo, si yo lo evalúo en el x sub 0, y me da lo mismo, entonces son iguales. Eso es lo que dice el teorema de arriba. Igual para todos estos ejercicios hay varias formas de realizarlo, no hay como algo, como una norma, ¿se entiende? Pero así está planeado para hacer eso. No es necesario ocupar lo del cuadrado, o sea, lo del rectángulo, ¿cierto? Si llegáis a lo mismo, o sea, es que ahí te dicen, para Es esta que no pregunta lo, puedes usar el siguiente teorema, no te dicen que lo uses, claro. pero si podéis llegar a demostrar la igualdad de algún otro método, hazlo, pero igual es medio complicado hacerlo con otro método. Ujú. Profe, En y algún no se momento, puede claro, escribir vale, la tangente hiperbólica, así, cierto que el lado izquierdo dice elevado a menos 1 y no se puede aplicar el menos 1 y con la expresión que sale más arriba cambiar que sea coseno hiperbólico partido en seno hiperbólico y luego No, a partir de eso derivar. ¿Por qué no funciona? porque eso no es, Eso es la inversa. es la inversa, no es el, Ah, ya, no está elevado a menos 1, ya entiendo. es la inversa del, ya, la P3. Ah, la P3 no, esa no puedo decir ninguna porque ahí deberían saberlo ustedes, verdadero y falso no. La derivada de una función par es una función impar. Puede que sí, puede que no. Pero ¿puedes explicar algún enunciado que no entiendo? La última, profe, es la G. O sea, la G no. Yo Ya. tampoco entendí qué es Por ejemplo, la lo E que se pedía. también. o explicar una por O una, la pero C. no dando la Ya, respuesta. da una por una. Digamos, ya dice. Ya la A, la derivada de una función par, pues, o sea, la derivada de una función par es una función impar. Ahí ustedes tienen que verlo, pueden, no sé, pues, derivar una función par. Ya. Después dice la B. F es una función periódica. Sí, solo sí, la derivada de F es una función periódica. Ahí también lo pueden probar derivando una función periódica. Pero ese sí, solo sí,
tienen que darse cuenta que el sí solo sí es una equivalencia, es como una implicancia para ambos lados. O sea que si una función periódica es algo que, a ver, es algo como que tiene un patrón. No me acuerdo cuál era la función periódica. O sea, cuáles son ejemplos de funciones periódicas. Seno, coseno. ¿Eso sería un ejemplo? Exacto. El seno y coseno, sí, sí, sí. La tangente igual. Son funciones hiperbólicas, o sea, son funciones periódicas porque se van, tienen como un patrón. Por ejemplo, el seno va así, pues, todo el rato, hasta el infinito, y va al otro lado igual. El coseno, lo mismo. Ya, pues, dice la C. La curva definida por la ecuación, esa ecuación que te dan ahí, no tiene puntos en los que y' es igual a 2. Ahí ya lo... No, tiene que ser una demostración formal. Porque si lo... Para una verdadera, si es que lo hacéis con un puro ejemplo, estaría como... Por ejemplo, puede funcionar, ya, para el coseno puede que funcione, pero para el seno a lo mejor no. Tiene que ser como algo más formal. O también puede ser entregando un contraejemplo. Por ejemplo, no sé, ya la primera dice, la derivada de una función par es una función impar. Ya a lo mejor esa es verdadera, pero puede que tú encontres una función par que al derivarla te dé una función par. Esa te sirve como demostración para esa, porque no cumple el contra... O sea, para las falsas sí, ahí mismo dice, ahora lo leí. Para las falsas uno puede encontrar, puede entregar un contraejemplo, pero para las verdaderas se tiene que hacer una demostración, porque no sirve con un solo ejemplo. Ya, eso. La curva definida por la ecuación. Pucha. No me digan, profe, cabrón. Si yo cuánto soy 2 años más arriba que usted, ¿no? Como si estuvieran en primero y en tercero. El tío Jaime. Ya, chuta, se me cae el cero, claro, me asusto. Ahí está. Dice, ya, pues la curva definida por la ecuación no tiene puntos en los que la derivada de esa función es igual a 2. Ahí tienen que probarlo ustedes. Sí, sí, estoy con el puro celo aquí, no. Una Estaría consulta, con el punto. para poder resolver esa, ¿bastaría como, por ejemplo, con igualarlo o no? ¿Derivar y igualar? Mira, tendría que... Sorry, cabrón. Tendría que derivar primero, derivar ese término de ahí, y ya, pues, si por ejemplo eres capaz de encontrar un X que en la derivada te dé 2, está bien, ¿cachai? Ya, pero por Por ejemplo, ejemplo, si, pucha, si al ojo me da la impresión que puede quedar un logaritmo o un Euler, en el caso de que, por ejemplo, que, no sé, pues, por decir, hacia el ojo, yo creo que, por ejemplo, puede llegar un Euler a la X igual, por ejemplo, 15. ¿Eso no es como respuesta, o sí? ¿O si entra como respuesta igual? ¿O tiene que ser así como X igual a 5, por ejemplo? mm, Porque en sí igual no mira, está
despejada la X completa. Vamos a ver este ejemplo de acá. Imagínate que en vez de ese término que tenía ahí, tenía este de acá. Ya, pues, lo que tenéis que hacer primero es derivarlo. ¿Cachai? Y esto sería 2x, ¿cierto? Y si tú veías el gráfico de 2x, sería como algo así, ¿cierto? El 2x, hay un x que te dé 2, sí, pues el 1. Cuando esta función vale 1, esto vale 2. ¿Cachai? Y esa es la pregunta. Si el derivado de ese término de ahí tiene un x que te dé 2, entonces es verdadera ese ítem. Ya, No sé si se pero entendió. sí, sí, se entiendo. Pero por ejemplo, si llego a, no sé, un logaritmo igual, logaritmo de x igual 5 por ejemplo. Eso no es el resultado porque tengo un logaritmo. O sí, o igual, porque o tengo que dejar la x despejada completa. Ahí está difícil. Es que hacia el ojo y me imagino que puede quedar así, porque hay un Euler y no se puede eliminar ese Euler sin un logaritmo. Y después el logaritmo no tenéis cómo eliminarlo sin un Euler, ¿o no? No es necesario eso. Por ejemplo, mira, el 2 es Euler a la X. Este es como así, ¿cierto? El gráfico es como así. Sí. Total que el Euler a la X puede tomar el valor de 2. Esa es la pregunta que tenéis que hacer. ¿Cachai? Si es que lo deriváis y te Ah, queda un Euler. Si lo deriváis y te queda un Euler, solamente un Euler, tenéis que preguntarte, ¿ese Euler puede tomar el valor de 2? Si es así, entonces está bien ese término. O sea, ese ítem, enlace. ya. Igual aquí debería ser. ¿Cuánto debería ser la derivada de esto? No te queda solamente un Euler, te quedan más términos. Pero igual ¿Quedan más? tenéis que ver. Sí, pues no solamente queda un puro Euler si lo Sí, deriváis, te quedan, te quedan dos términos más. claro. Si hacia el ojo Pero yo sabéis, me veía algo acá hay así. en tu caso, ¿qué podía hacer? Podí buscar la función o graficarla a tu misma mano ¿Ya? y ver si es que pasa por el 2. Ah, ¿verdad? ¿Cachai? También. Y después buscar una fórmula o cómo comprobarlo. Sí, pues. Después buscar el número que te da 2, el X que te da 2. Y listo. Ya, Y ya, si es bacán. que no te da Entonces, 2, entonces es falso. Y también sí, lo demostráis así. ya, bacán. Gracias. Ya. Dice el polinomio de Taylor de segundo orden de esa función que está ahí, en torno a x sub 0 es. Ya, ya, ahí tienen que. En esa tienen que hacer algo parecido a la. Porque te entregan el polinomio de Taylor y te dicen cuánto vale el x sub 0, te dicen que vale 0 y te dicen cuánto te da. Si tú resolviendo el polinomio de Taylor llegáis a lo mismo que hay, entonces está bien. Si no, está falso. Entonces, en eso solamente desarrollamos con polinomio de Taylor y, bueno, como ya nos da el x0, empezamos con x0. Y si no llegamos a lo mismo que el t sub tx, es falso. Sí, exacto. Después dice, si la ecuación de movimiento de una boya, no sé, creo que no es sobre el océano, es S de t, esto igual a ya es como una oscilación. Entonces su velocidad nunca es cero. Ya. Ahí ustedes tienen que ver, si es que, no sé, aquí el que va cambiando, si se dan cuenta, ahí el que va cambiando el t, ¿cierto? Porque es una función de t. Su velocidad puede tomar el valor de cero en algún punto, ahí ustedes lo tienen que ver. Hay que demostrar que nunca da cero el resultado. Yo no sé si da cero en algún punto. Puede que dé, puede que no.
Pero si es que da, o sea, si es que da es falsa y si es que no da, es verdadera. Sí, igual ahí uno, por ejemplo, yo siempre en estas preguntas, cuando tengo que ver como el comportamiento de una función, lo que hago es abrir GeoGebra, introduzco la función ahí y veo si es que toma algún valor. Ya, dice el f. Si f de x es igual al logaritmo natural de x menos 1, la fórmula para la derivada enésima de x con n mayor o igual a 1 es... Miren, en la f, ahí sacan la fórmula enésima de esa función de ahí. O sea, no se sabe si es verdad o no, pero algo así tienen que hacer en la D. Para el que tenía dudas con la D, algo como la f. Tenía una función y la fórmula enésima para sacar el valor enésimo está dado por lo que dice ahí. Pero ustedes tienen que sacarlo. En esta ustedes tienen que comprobar si eso es cierto. Y eso se comprueba, no sé, derivando, haciéndolo por inducción, puede ser. O ahí ustedes se la ingenian, como la demuestran. O también puede que sea falsa. Si uno deriva una vez y no le da lo que dice ahí, por ejemplo, si empieza desde cero, ¿cierto? Ya. ¿Cuánto es el logaritmo de x menos 1? El logaritmo de x menos 1 es... ni me acuerdo. Creo que es... No recuerdo muy bien, pero ya, si la derivan esa función de ahí y usted le da un resultado, ¿cierto? Y ese resultado es el mismo que sale ahí, al lado, agregándole el 1 o el 2, mejor dicho, porque ahí ya tendría la segunda deriva. No, por la primera. El 1, si le agregáis el 1 en el n, lo reemplazáis por el 1, entonces te queda bien, estaría bien. Pero no es suficiente solamente probándolo con la primera deriva, no es suficiente. Tenéis que hacerlo como en un caso general. A lo mejor esa función también tiene como un patrón. A lo mejor, yo no lo sé. Puede que sí, puede que no. Ya. Al ojímetro parece. O también lo pueden ver, o sea, si lo derivan una vez, llegan a un resultado, después lo derivan otra vez, llegan a otro resultado, y se dan cuenta que va como siguiendo un patrón, y ese patrón lo representa la fórmula que indica ahí, estaría correcto, pero así no se demuestra. Ojo ahí que para demostrar algo tiene que ser general, tiene que ser como algo... no basta con aplicar dos ejemplos. Después dice, si lanzamos una piedra verticalmente en Marte a una velocidad de 15 metros por segundo, la ecuación que determina la altura en función del tiempo es h. De este modo, la piedra nunca se detendrá. Ya, en esta igual, o sea, hay que entender bien el enunciado. Dice, si lanzamos una piedra vertical al Marte, tengo una piedra, la lanzo a Marte a una velocidad de 15 metros por segundo. O sea que va entero rápido para arriba. Si la ecuación que determina la altura en función del tiempo, ahí te dan la función que te da la altura, ¿no es cierto? La función que te da la altura de la piedrita que tiraste. Si por ejemplo ya tú ingresas el 0 ahí, entonces la altura es 0, ¿cierto? Porque 15 por 0 es 0, menos eso por 0 es 0. Así que cuando tú ingresas el 0 es 0. De este modo, la piedra nunca se detendrá. ¿Cómo la harían esa? ¿Qué significa que si tú lanzas una piedra hacia arriba y se detiene, ¿cierto? ¿Qué pasa con la piedra? Comienza a bajar, ¿verdad? ¿Pasará eso con esa?
Ahí ustedes tienen que ver. ¿Se entendió la G? No sé quién me había preguntado por la G. Sí, bo. Ya, mira. Vamos a hacerte aquí. Tenía una piedra y esta tú la lanzáis hacia arriba hasta un planeta Marte. Ya. Te entregan la función de la altura. Esta altura h que veis aquí, te la entregan. Y te la entregan en función al tiempo. Y esto es el término que sale ahí. Que le vamos a poner t nomás. ¿Ya? Te dicen que la piedra nunca se va a detener. La piedra nunca se va a detener. ¿Es verdad eso? Eso es lo que tienen que ustedes que probar. Pero ¿qué pasa cuando la piedra se detiene? Comienza a caer, ¿cierto? Porque cuando uno tiene una piedra y comienza a caer, entonces la altura se va achicando. En esa función, el número de esa función en algún punto comienza a decaer, bueno, eso es lo que tienen que ver ustedes. Pero si decae, entonces la piedra se detiene y va reduciendo su altura. Espero te haya quedado más claro. Tanto G como E tienen que ver con la derivada. Tanto G como E. Sí, tienen que ver con la derivada. Yo creo que G parece que tiene más que ver con la derivada. Una consulta técnica. Cuando derivamos, cuando derivábamos algo de las funciones estas fórmulas de física, ¿Ya? teníamos primero distancia y después nos daba cuando derivábamos una vez, nos daba velocidad y después nos daba aceleración, ¿cierto? Eso sirve, ¿o no? Sí, eso sirve. También se ocupa, o sea, yo creo que para eso estaban pensadas esas preguntas, la verdad. Ah, ya. Esta es la posición. Sí, bo, porque si la deriváis una vez te da la... Porque tenía el tiempo, ¿cierto? O sea, tenéis la posición. Si la deriváis una vez te da la velocidad, ¿verdad? Y si la deriváis otra vez te da la aceleración. Si la velocidad ya, pues ahí también esa se puede hacer. Si, mira, si tú deriváis una vez el h de t, te va a entregar pura velocidad. Y si esa velocidad en algún punto es cero, entonces se detiene. Pero ustedes tienen que ver eso. Yo no sé si se hace en algún lado. En la E es lo mismo. O sea, no es lo mismo, pero es similar. ¿Entendiste, Felipe? Si no te explico de nuevo, no tengo ningún problema. Igual me pueden hacer consulta por correo, más o menos, ¿no? Pucha la cuestión. A ver. Ya, mira. Tú lanzas una piedra hacia arriba, ¿cierto? Lo que te está entregando esa función, h de t, lo que te entrega es la posición. Si tú la derivas una vez, te da la velocidad. Y ahora, si ese término que está ahí, el 15t menos 1,86t al cuadrado, lo deriváis una vez y además se hace cero en algún punto, que uno lo puede hacer viéndolo en GeoGebra, se hace cero en algún punto de ese término de ahí derivado, entonces se detiene. Porque algo con velocidad cero es que es cero. Igual me pueden preguntar, cabros, por correo. Yo no tengo ningún inconveniente. Le voy a subir la pauta igual de los ejercicios que alcancé, o sea,
voy a subirle todos los ejercicios, la verdad. Todos mis apuntes de los ejercicios. Pero que igual vean ahí, igual el resumen que le hice en el enunciado está bueno. En la E, ¿qué significan los símbolos? Esto ya es física. Esto es coseno de WT más... Pero son... sí, pero velos como constantes nomás. Son como cosas que están ahí nomás. Si es el que va cambiando el tipo. Es como si fueran constantes, como si fuera alfa y beta. O fuera un X y una Y. Son algo que son constantes, que siempre están ahí. El que va variando es el T, ¿cachai? Póngale nomás. En la D de la P1. ¿Ya? Esta va a ser la última duda, chiquillos, que después tengo clase. Los naturales incluyen el cero. O sea, esa es como una pregunta que está en debate hasta el día de hoy, pero en este caso no. Empieza de 1, ¿cachai? Porque el 0 sería como la función en sí, la función normal, ¿cachai? Pero en derivada empieza del 1, porque tú derivas una vez y después empezáis a derivar ya. Ya, chiquillos, espero, puta, no sé, igual me quedan 15 minutos, si alguno tiene otra duda que no dijo, igual se la puedo responder. Igual ocupen el foro, que ahí uno puede responder para todos, para que todos no queden en duda. Ya, pero ya haya quedado más claro el enunciado, igual estaba más o menos costoso para mí. Así que ánimo nomás, que este es uno de los ramos más cuáticos, por así decirlo. Después viene cálculo avanzado. Qué bueno. Esa era la idea. Ya, pues, chiquillos, que estén bien. Chao, gracias. Chao, gracias, Jaime. Chao, que estén bien todos. Ánimo nomás. Chao, Alan. Chao, Pablo. Chao, Sergio. Alonso.